hace UNESCO para, vos decías, tienen un montón de propuestas, ¿cómo hacen para trabajar con los diferentes países de acuerdo a las necesidades de cada país? Y yo creo que lo que pasa es justamente esa, la responsabilidad es enorme en no poder dejar ninguno de estos temas fuera de la agenda. Porque incluso los que hoy están mirando el ChatGPT tienen chicos que no rinden porque no comen, chicos que no pueden ir a la escuela porque sus padres no pueden ocuparse de mandarlos o porque simplemente no les interesa, chicos que se quedan en su casa que son víctimas de violencia. Y yo creo que, o sea, en ningún punto nos podemos escapar a esas realidades. Estamos trabajando en un ámbito donde persisten los desafíos de toda la vida, de siempre, y se nos suman nuevos. Entonces yo creo que el desafío de la educación está justamente hoy en pensar en los desafíos del futuro, pero sobre todo pensar que hay muchos chicos, y muchos en nuestra región, que es la región más desigual del mundo, que si no vamos a buscarlos, si no los traccionamos, cada vez van a quedar más lejos. El moto de la Agenda de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. Entonces hay que tener un especial cuidado. Un chico que no come es un chico que no aprende. Y un chico que no va a la escuela es un chico que no come, muchas veces. ¿Qué te da esperanza? En la educación, en la educación. Todo. Yo creo que es la única esperanza que tenemos, la educación. Dentro de la educación. La cantidad de gente comprometida con la educación. Así como empecé diciendo que Barky me hizo ver la educación, ¿no? el pensar en lo bueno de... yo he conocido muchos más buenos docentes que docentes que no quieran enseñar. He conocido muchos más directores con la camiseta puesta, como decimos nosotros, que sin la camiseta. He descubierto muchos más especialistas comprometidos que de los que les interesa simplemente sentarse a hablar en un congreso. Entonces yo creo y lo mismo, casi te diría que lo mismo con las autoridades, ¿no? Uno a veces puede estar de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que la política es... obviamente que es un gran tema, ¿no? Y el poder aterrizar buenas ideas en buenas políticas públicas no siempre es posible, por más voluntad por más voluntad y compromiso que tengan. Son negociaciones permanentes, son armonizaciones permanentes, son a veces miradas y visiones de para dónde tendría que ir la educación que son diferentes, ¿no? Y que uno tiene que tratar de conciliar. Entonces, para mí la educación en sí es esperanza, y todos los que estamos metidos en educación con voluntad y con ganas, creo que hacemos a eso. Después me dirás, bueno, ¿vos te parece que vamos a llegar a un mundo mejor? Sí, creo que sí. Y yo siempre lo digo no solamente como profesional trabajando en temas de educación, lo digo como madre, o sea, lo digo como madre, como tía, como alguien que tiene la responsabilidad sobre niños, sobre adolescentes. No hay otro camino que no sea a través de la educación. Después, cómo logramos materializarlo y cómo ayudamos, yo creo que por eso también te decía, yo no hay nada a lo que le diga que no, porque yo creo que cuantos más tiros tiremos, por más que es media bélica mi comparación, más chances tenemos de impactar, ¿no? De impactar para bien. Entonces, yo creo que no hay esfuerzo chico en esto de la educación. Los que estamos en educación, como estaban en esa mesa recién, a veces yo siento que nos falta subir a los que están afuera de Villacampo, a los que están tomándose el tren, a todos, a este barco que vos decías. Por acá hay una gran transformación, una gran posibilidad. El gran garante del derecho a la educación es el Estado. Nosotros no podemos en ningún momento pensar que vamos a sustituir o que nos corresponde sustituir la responsabilidad del Estado en esto. Me parece, y cuando digo Estado, porque parece que quede claro que cada país se tiene que ocupar, no importa del tiempo electoral, no importa de quién es el candidato, si A, B o C, de que todos tengan el derecho a educarse, ¿no? Y después ahí empezamos a discutir qué entendemos por educación y cuál es la educación de calidad que necesitamos. Hace poco hicimos una encuesta de opinión pública en Uruguay como parte de este proceso de test que les conté que se nos atrasó, que uno descubre de lo que piensa la sociedad de la educación y cuál es el rol de la educación y qué distinto es, depende de donde cada uno de nosotros esté parado. Y qué es lo que significa la escuela. Y ahí uno entiende por qué a veces los mandan, por qué a veces no los mandan,
¿Por qué les exigen? ¿Por qué no les exigen? Porque hay madres que van, y que no se malinterprete, que van a patear a la puerta de la escuela y a pelearse con la maestra. Porque dentro de cada uno de nosotros, la escuela, dependiendo de dónde salimos, de hasta dónde llegamos, de en qué barrio vivimos, la educación tiene un rol distinto. Y es todo. Después, o sea, si vos haces la sumatoria de todo eso, es todo, créeme que es todo. Si vos me preguntás, y bueno, ¿cómo hacemos para convencer a todo el mundo? O sea, todo el mundo te va a decir, sí, no, la educación es súper importante. Ahora, es muy difícil también saber qué de la educación es muy importante, ¿no? Y probablemente hasta la madre que está pasando por peores dificultades te diga, yo a mi hijo lo tengo que mandar a estudiar porque yo quiero que él, quiero que tenga oportunidades, por ejemplo. No quiero que le pase como a mí. Pero después la realidad te da un golpe en la nariz, porque cuando vos tenés 5 hijos y tenés que salir a trabajar, y el más grande justo, que es el que por ahí estaba por entrar al secundario, te tiene que cuidar a los más chiquitos porque no tenés con quién dejarlos, o lo tenés que mandar a pedir en una esquina porque tampoco tenés para comer. Entonces, creo que eso lo que nos lleva a pensar, yo decía, bueno, las políticas, la responsabilidad de la educación es del Estado, y las políticas sociales, el resto de las políticas sociales, no pueden estar alejadas de la educación tampoco. Porque si vos no tenés condiciones, yo decía, no tenés condiciones, dar de comer en la escuela es un tema mayor para muchos. Entonces las políticas sociales no pueden estar, más allá de la educación y la salud, no pueden estar desconectadas, no podemos verlas como políticas fragmentadas. Entonces me parece que también a veces los compromisos pasan por entender que la educación es sí la política social que nos va a permitir salir adelante, pero vos para poder materializar el derecho a la educación tenés que garantizar otra cantidad de derechos y de condiciones básicas de vida. Yo hace unos días estuvimos en un seminario en donde un mexicano que se llama Valenzuela decía, hay manifestaciones continuamente sobre el reclamo salarial de los docentes y los padres se quejan por las huelgas, pero los padres no se quejan si los chicos no saben leer. No. Se quejan si tienen una mala nota o una buena nota o lo que fuera, pero no por el efecto real de la lectura. Decía. No, totalmente. ¿Cómo le haces entender a la sociedad que no los ve? Y además eso, no ve al docente como una prioridad dentro del sistema educativo. Bueno, por lo menos como sociedad tratemos de preservar la imagen del docente, ¿no? Digo, eso es de la persona digna de admiración. Por eso digo, ya de nuevo, celebro siempre esto de decir, a mí cualquier instancia que sea de reconocimiento a los docentes, y en lo personal soy una admiradora, nunca en mi vida podría haber sido nunca se me ocurrió ser maestra, nunca fui de las que soñaban con ser maestra, nunca nada, pero tengo